Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. La colonización, como expansión de la dominación burguesa en el mundo, es una etapa en la unificación del mundo, inherente a la reproducción del capital que somete a su lógica a las demás sociedades. Según una dialéctica mercado mundial gran industria. Karl Heinrich Marx. Salud y bienestar oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Análisis del artículo El archipiélago de Chagos y el colonialismo británico, hemos invitado a nuestro amigo Vladimir Castillo Soto, ingeniero de sistemas, analista internacional, militante revolucionario. Ha sido director de Tecnología, Estadísticas y de Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como asesor en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Maestrante en Filosofía de la Guerra de la Universidad Militar Bolivariana. Bienvenido Vladimir Castillo a su podcast Al Encuentro. Hola, apreciado Eduardo. Te quiero dar las mayores gracias por la invitación a tu programa, a este encuentro para dialogar. También quiero agradecer y saludar a todo el público de nuestra querida Radio del Sur que hoy nos acompaña. También agradecer a los técnicos y el equipo administrativo que hace posible esta emisión de la radio. También saludar a la compañera Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur. Podemos esperar que los próximos minutos sean del agrado y sirvan para la comprensión de algunos problemas particulares de nuestra apreciada audiencia. Muchísimas gracias. El archipiélago de Chagos y el colonialismo británico. Artículo escrito por el profesor e investigador Vladimir Castillo. Es un tema que revela las profundas heridas y las injusticias históricas infligidas por el Imperio Británico. A lo largo de los últimos 5 siglos, los anglosajones han dejado una marca indeleble en la historia mundial, caracterizada por actos de pillaje, matanzas, robos, piratería, esclavización y abusos de toda índole. Este artículo examina el comportamiento del Imperio Británico, destacando casos emblemáticos como la apropiación ilegal de territorios, la esclavización de millones de africanos y las brutales guerras del opio con China. El artículo también aborda la intervención del señor Vasily Nevencia, embajador de la Federación Rusa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien señaló
que solo 20 países miembros de las Naciones Unidas no han sido agredidos o confrontados por el Reino Unido. Además, se exploran las consecuencias de la colonización británica en territorios como la Guyana Esequiba, las Islas Malvinas, el archipiélago de Chagos e Irlanda del Norte. Y se analiza el reciente acuerdo entre el Reino Unido y la República de Mauricio para la restitución de la soberanía del archipiélago de Chagos. Con este prólogo queremos ofrecer una visión general de los temas tratados en el artículo, proporcionando un contexto histórico y político que subraya la importancia de reconocer y abordar las injusticias del colonialismo británico. Podríamos empezar, estimado Vladimir, sobre la intervención del señor Vasily Nevencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día 3 de octubre de 2024. Háblanos sobre ello. Sí, apreciado Eduardo. El señor Vasily Nevencia es el embajador de la Federación Rusa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es su embajador permanente. El señor Nevencia en alguna intervención finalizando el año 2024 expuso realidades concernientes a la historia y el desarrollo del Imperio Británico. Evidentemente esto no le gustó a los representantes del Reino Unido y a los demás representantes de los países occidentales que lamentablemente son mayoría en el dicho Consejo de Seguridad. Ese es uno de los temas que podemos tocar en algún otro momento. Si más adelante queda algún espacio, podemos retomarlo. El señor Nevencia en esta intervención planteaba el devenir histórico del Reino Unido, del Imperio Británico, el comportamiento de los ingleses en el mundo desde hace 300 años más o menos que ellos salen a navegar siguiendo las rutas de los españoles y de los portugueses. Ellos se lanzan al mar, logran una flota importante y muy de mayor versatilidad que la de sus otros contrincantes como españoles y portugueses, y se van imponiendo en el mar. Si uno revisa el mapa, uno se puede dar cuenta, comentaba el señor Nevencia, de algunas de las agresiones más importantes. Por ejemplo, incluyendo la agresión que tuvieron en 1919 contra la recién fundada Unión Soviética, que en conjunto con otros 17 países invadieron dicho territorio con la finalidad de asesinar la naciente revolución. Pero si miramos el caso de América, podemos ver que desde el norte de América hasta el extremo opuesto, en la Patagonia, está la presencia maligna, digamos, por llamarlo de alguna manera, del Imperio Británico, ¿no? Siempre imponiendo sus intereses y siempre llevando la discordia y la violencia a los espacios a los que se acerca. En el caso de la América hispana, mientras estaban los españoles todavía ejerciendo sus funciones de colonias en América, fueron agredidas permanentemente por filibusteros, piratas, bucaneros ingleses que andaban detrás de las riquezas robadas por los españoles del continente americano, de Abya Yala. En el caso venezolano fuimos agredidos más de una vez por ese motivo, pero también en 1902, 1903 tuvimos la presencia de barcos que bloquearon nuestros principales puertos por una supuesta deuda ilegal que ellos pretendían. Pero igualmente se han comportado, tenemos el caso de las Malvinas, muy emblemático en nuestra América, tenemos el caso de la Honduras británica, que ahora se llama Belice, la República de Belice,
el tema de los garífuna en Honduras, el tema de la mosquitia en Nicaragua, los asaltos a Costa Rica, a Colombia, el tema de las guerras por el guano en Perú, las guerras por el supuesto petróleo en Bolivia, las guerras del Chaco, el despojo de las Malvinas en Argentina. Si vamos a otros continentes, vemos la misma situación o peor, como es en el caso del continente africano, que fue tan duramente golpeado por el colonialismo británico, pero también por el francés y por el portugués. Básicamente, los alemanes llegaron tarde, hicieron cosas muy terribles como uno de los primeros genocidios del siglo XX a los habitantes de Namibia, en ese territorio hoy llamado Namibia, se les acribilló, se les asesinó, hubo un genocidio completo. Si vamos a Asia, lo mismo. En Asia hubo una terrible imposición en el subcontinente indio, donde por diversos motivos murieron 20, 30 millones de personas mientras ellos estuvieron allí, sobre todo por las hambrunas que no fueron controladas y fueron más bien exacerbadas por el Imperio Británico. Tenemos el caso de la India, Australia, Nueva Zelanda, es decir, que no han tocado para mal los ingleses. Muy poco en el mundo, lamentablemente, se ha salvado de la opresión y el sojuzgamiento pretendido de los ingleses sobre estos territorios, sobre los habitantes de estos territorios. ¿Cuántos países de las Naciones Unidas no han sido agredidos o confrontados por el Reino Unido, según tu artículo? El señor Nevencia, en su intervención en Consejo de Seguridad, planteó un dato sumamente importante, diría yo. Él planteaba que en función de estudios realizados, se calculan profesionales en la historia de la Federación Rusa y otros a lo largo del mundo y ancho del mundo, plantean que de los 193 estados que conforman el sistema de las Naciones Unidas, calculan que tan solo 22 países se han salvado de tener confrontaciones violentas o de cualquier otro género con el Reino Unido de la Gran Bretaña ahora o con sus diversas expresiones a través de la historia. Realmente el Reino Unido, el Imperio Británico, fue un imperio muy agresivo. Ellos pretendían imponer su fuerza en donde estuvieran. Como mencionábamos en la introducción, si revisamos los mapas, si revisamos la historia del mundo, es terrible. Por ejemplo, el tema de los Mau Mau, que fue un tema relativamente reciente en Kenia, más o menos entre el año 56 al 60, hubo una rebelión de la gente de algunas tribus que hacen vida en la región, en la actual Kenia, y bueno, se sublevaron buscando su soberanía, su independencia, su libertad. Los ingleses reaccionaron de una manera terrible y pues sojuzgaron, asesinaron, se calcula, a por lo menos entre 20 y 30.000 personas. Allí, lamentablemente, repitieron la horrible experiencia de los campos de concentración, donde sojuzgaron y mantuvieron detenidos centenares de miles miles de kenianos y expuestos a trabajos forzados, a tortura, a muerte por hambre, por enfermedad. Realmente fue una reacción extralimitada la que tuvieron los ingleses en el caso de los Mau Mau. Pero si vemos el caso de la India, también fue terrible. Una de las matanzas ya
en los últimos años antes de la independencia de la India en 1948. Dejó centenares de muertos por, por simplemente haber estado reunidos, porque se les tenía prohibido reunirse, se les tenía prohibido tejer su ropa, se les tenía prohibido sacar sal del mar, tenían que comprárselo al imperio y así mantener el aparato de violencia del imperio británico. Si vemos casos tan complejos y tan duros como el de Australia, donde la población autóctona fue diezmada y apartada, y todavía hoy día los australianos no le dan derechos, no reconocen los derechos de los nativos australianos en su propia tierra. Se llegó al extremo en Australia de infectar con viruela las cobijas, las mantas que le entregaban a los indígenas australianos para deshacerse de buena parte de ellos a través de esta enfermedad, lo que lamentablemente sucedió. Entonces, bueno, el comportamiento de los ingleses ha sido terrible y la mayor parte del mundo ha tenido consecuencias negativas de esta relación que se ha dado desde un imperio bien genocida y bien asesino como fue el Imperio Británico. ¿Qué territorios fueron colonizados ilegalmente por el Reino Unido a lo que tú planteas? Realmente lo vengo planteando desde el principio, ¿no? Los territorios que ilegalmente invadió el Imperio Británico en la conformación de dicho imperio, pues están a lo largo y ancho de todo el mundo. Ellos decidieron, o los europeos en general, porque no son solo ellos, fueron ellos, los franceses, los españoles, los alemanes, pero también los holandeses, los portugueses, los belgas, los daneses, decidieron que ellos podían tomar las tierras de otros porque a ellos les daba la gana, ¿no? El motivo era su libre albedrío y la posibilidad se las prestaba la potencia de fuego que tenían ellos en relación a otros. Es decir, el armamento con el que contaban los europeos en ese momento, valiéndose de la pólvora y sofisticando un poco las armas, bastante las armas de fuego en relación a otras grupos humanos, lograron con esta supremacía apoderarse ilegalmente de las tierras del resto del mundo. En un momento llegó a ser propiedad de España toda la América, desde California hasta la Patagonia, un inmenso territorio, exceptuando el espacio en Brasil, pues que era español. Los ingleses lograron tomar buena parte de Norteamérica, tomaron la costa este de los Estados Unidos y penetraron por el norte lo que luego sería Canadá. Hacia el sur tomaron parte de la Guyana, compraron a Holanda una parte de lo que los holandeses habían tomado acá en Sudamérica y fundan la Guyana británica, que luego arbitrariamente y con un laudo arbitral falseado y manipulado le roban a Venezuela un área hasta desde del Esequibo, logran tomar del Esequibo hacia el norte y pues despojan a Venezuela de una cantidad importante de territorio. Las islas del Caribe, con sus piratas, con sus bucaneros, tomaron buena parte de las islas del Caribe. Al final logran, a través de un tratado, quitarle a España Trinidad y Tobago. Se imponen en Belice, como decía, la Honduras británica. Hace un rato le roban a Argentina las Islas Malvinas, las Islas Sandwich y Georgias del Sur.
en África toman gran parte de ese continente, en Asia, como ya decíamos, toman la India, toman en algún momento, agreden a China y le imponen eh, tratos bárbaros a la China, pero también entran en Tailandia, entran en Birmania, en Borneo, en parte de lo que es hoy Indonesia, también lo tomaron. Ilegalmente toman Australia, toman ilegalmente Nueva Zelanda y bueno, son países que hoy son eh, anglófonos y anglosajones, podemos decir, y que bueno, están a la saga, están unidos en una fraternidad para seguir pretendiendo dominar el mundo. Ahora con los Estados Unidos a la cabeza, con el imperio unipolar que pretende ser y que ya no es, porque pues la multipolaridad ha ido avanzando y tiene su espacio que no se lo puede quitar nadie ya, históricamente es un hecho irrefutable, existente y que cada vez se va a consolidar, cada día se va a consolidar más. ¿Qué ejemplos de abusos del Imperio Británico se mencionan en tu análisis? Apreciado Eduardo, efectivamente los imperios, una de sus condiciones sine qua non, diría yo, es el supremacismo que las hace a estos señores que provienen de estos países sentirse superiores al resto de las personas. En un caso, generalmente además respaldado con armas de fuego que muchas de las otras civilizaciones y grupos humanos no tenían la desventaja de bueno, ser matados, masacrados impunemente si desobedecían las órdenes de los colonialistas, las órdenes de los esclavistas que llegaban a sus territorios. Uno de los grandes pesos que tienen los imperios, entre ellos el Imperio Británico, que tiene Occidente, entre ellos el Imperio Británico, es la esclavización de millones de personas en África. Eso repercutió de una manera terrible en el continente africano y permitió la explotación de territorios amplios y de plantaciones amplias en América fundamentalmente con mano de obra esclavizada. El imperio británico hizo buena parte de su fortuna, de sus ingresos, con mano de obra esclavizada. Sacaban de todas las islas del Caribe, sobre todo uno de los principales aspectos con el cual se lucraron fue con el comercio de esclavos. Ellos ya habían perdido la guerra de independencia con Estados Unidos, pero siguieron surtiendo esclavos y hicieron una gran fortuna con el tráfico ilícito de personas a través del Atlántico. También podemos nombrar como uno de sus abusos, de sus peores abusos, el tema de la imposición cultural, de la imposición religiosa, de la imposición, de la eliminación y de la imposición idiomática en los territorios en que llegaban. Si ellos estuvieron en Egipto, por ejemplo, y de Egipto se llevaron cosas valiosísimas de las tumbas de los faraones egipcios y de la cultura milenaria egipcia. Estuvieron en Grecia, hicieron presencia en algún momento en Grecia y tienen parte del frontispicio del Partenón en el Museo Británico. Si uno visita el Museo Británico se da cuenta del abuso que cometieron a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, sacando objetos culturales, robándose objetos culturales de todas las culturas que se les atravesaban. Es realmente impresionante y esta propensión al robo y al hacer sentir a los demás menos. Una cosa muy curiosa, Eduardo, es el tema de la historia, la tergiversación de la historia, el robo permanente de la historia, el no reconocimiento de los aportes de otros en el proceso civilizatorio
de la humanidad. El mismo hecho del término civilización, ellos se arrogan que ellos son los civilizados y los civilizadores, y en función de eso acabaron con culturas enteras, con idiomas, con todo lo que se les atravesó. Realmente todavía hoy día tienen esa postura supremacista, racista, que no le hacen ningún bien a la humanidad. La Emiria, estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Because the red
Continuamos en su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Análisis del artículo El archipiélago de Chagos y el colonialismo británico, hemos invitado a nuestro amigo Vladimir Castillo Soto, ingeniero de sistemas, analista internacional, militante revolucionario. Ha sido director de Tecnología, Estadísticas y de Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como asesor en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Maestrante en Filosofía de la Guerra de la Universidad Militar Bolivariana. ¿Qué papel jugó el Reino Unido en la creación del Estado de Israel en base a lo que investigaste? Querido Eduardo, pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que el artífice real de fondo de Israel es el Imperio Británico, es el Reino Unido. En principios del siglo XX empiezan a llegar colonos judíos a Palestina. Realmente empiezan a llegar colonos judíos no semitas, askenazis fundamentalmente, provenientes de Europa a Palestina. Entonces eso empieza a crear un problema allí y bueno, los palestinos fueron un poco ingenuos y vendieron algunas tierras, entregaron algunos espacios a través de la venta, de negociaciones a esta gente que venía, que eran los sionistas, que ya desde finales del siglo XIX se habían planteado la creación de un Estado propio. No sabían exactamente dónde, porque esa zona de Asia Occidental es un poco complicada y bueno, no tenían claro, tenían varias posibilidades. Pero al final con el transcurrir de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco se desvanece, se desbarata, entra en crisis y pierde todos sus espacios prácticamente, ¿no? El Imperio Turco manejaba toda la zona del Asia Occidental, Irak, Siria, Palestina, a los países incluso árabes tenían subordinación con ellos, Egipto tenía subordinación al Imperio Otomano y del lado europeo también, la parte de Bulgaria, Rumania, Hungría tenía fuerte presencia e influencia turca. El Mar Negro estaba en buena parte ocupado y colonizado por los turcos, que también era un imperio y se comportaba como ya hemos visto que se comportan los imperios, ¿no? Pero con la Primera Guerra Mundial los turcos van perdiendo y ya no tenían el poderío para mantener ese imperio y empieza a resquebrajarse, ¿no? Aprovechándose de esto, los ingleses y los franceses ocupan el área del Asia Occidental y se la reparten, como hacían ellos, como habían hecho en 1884 en la Convención de Berlín, que llaman, en la cual se repartieron África como les dio la gana. Países crean países, borran países, hacen lo que quieren y se dividen con líneas rectas incluso sus creaciones, ¿no? En este caso Siria quedó en manos de los franceses y Palestina en manos de los ingleses, con lo que se llamó ellos tenían la ocupación palestina, ¿no? En 1917 los Rothschild, que son unos judíos de mucho dinero, banqueros, tenían mucha amistad y mucha cercanía con la casa de Windsor, que era la casa real británica, que no era británica en realidad, que en realidad eran alemanes. Los ascendientes de la reina Victoria eran alemanes, la reina Victoria se casa con un príncipe alemán y su descendencia es doblemente alemana, ¿no? Pero como iban a entrar en conflicto con Alemania, se cambian el nombre a Windsor para quitarse, de germanizarse, pudiéramos decirlo.
pero tenía una relación muy importante con los Rothschild, y los Rothschild eran sionistas convencidos y de alguna manera imponen el criterio en el gobierno británico, aprovechando que ellos tenían el mandato en Palestina, y se da la famosa declaración Balfour, que pues se compromete de alguna manera el Imperio Británico a crear allí un estado para los sionistas, que llamarían Israel. Eso se da al final, pasa a ser realidad al finalizar la Segunda Guerra Mundial, después de la persecución de los judíos por parte de los nazis, y el holocausto que llaman. Bueno, ellos se empeñan con más ahínco todavía por esta contingencia que tenían en crear ese Estado, y hacen todo el esfuerzo y logran que en 1948 las Naciones Unidas, por impulso de Inglaterra, de la Gran Bretaña, del Reino Unido, declare la creación del Estado de Israel en tierras palestinas, en lo que era el mandato y el protectorado inglés en Palestina. Lamentablemente el compromiso era crear dos estados, pero ni siquiera eso, le robaron la tierra a Palestina y dejaron a Palestina sin estado. Es decir, que fue doble el crimen cometido por las Naciones Unidas, y participaron todos los que estaban. De alguna manera venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y con la experiencia que habían tenido los judíos a manos de los nazis, pues había un, una movimiento positivo a favor de los judíos, ¿no? Más que de los sionistas. El tema es que los sionistas son terriblemente nacionalistas, son racistas, son segregacionistas, etcétera, rompiendo con muchas de las propias normas del judaísmo. Por eso muchos judíos no son sionistas, aunque lamentablemente la mayoría de los judíos son sionistas. Hay algo particular que quisiera mencionarte, que es el tema del semitismo, ¿no? El semitismo está relacionado fundamentalmente al idioma, a lo idiomático. Entonces son semitas los que hablan idiomas que vienen de una misma raíz. En este caso los árabes son semitas, los palestinos son semitas, los judíos semitas de esa área son semitas, pero no todos los judíos son semitas. Hay los judíos askenazis que estaban en el centro de Europa, en el occidente asiático, en la parte, el límite entre Europa y Asia, y pues son diferentes, tienen color de pelo rubio, son mucho más blancos, ojos claros, nada que ver con el semita clásico del Asia Occidental, de ahí del área de Palestina, de lo que llaman Oriente Medio, que es gente más morena, más pelo negro, más cercana, son realmente cercanos a los mismos palestinos, muy parecidos, pero la mayoría de los habitantes de Israel hoy día y desde un principio no son de ascendencia semítica, sino de ascendencia askenazi fundamentalmente. ¿Qué acuerdo reciente se menciona en el Reino Unido y la República de Mauricio? Eduardo, ahora sí entramos, digamos, al meollo del artículo como tal, ¿no? Que en principio se trataba sobre todo del archipiélago de Chagos, ¿no? Que es poco conocido, es un archipiélago pequeño que queda en el Océano Índico, perteneciente a África, más cercano a África que cualquier otra tierra firme, y forma parte de la placa africana. Está cerca de la isla Reunión, que es parte de los territorios de ultramar franceses, y en principio pertenecía a una colonia británica que se llamaba Mauricio, Mauritius en inglés. Esa colonia, dado el proceso de descolonización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la Unión Soviética, que hizo todo el esfuerzo y todo el apoyo para la descolonización del planeta, y pues los mauricianos también
deseaban su independencia y su soberanía. Ellos deciden al final dividir a la isla de Mauricio, a la colonia de Mauricio, en dos, contra las normas establecidas por las Naciones Unidas, que no permitía o pretendía impedir que los imperios, que los colonizadores dividieran las colonias para beneficio propio. Las colonias, lo que estaba administrativamente definido como una colonia debía permanecer así. Los británicos aquí contrariaron eso y dividieron el archipiélago en dos, el archipiélago de Mauricio y el archipiélago de Chagos. Cuando Mauricio se independiza en 1968, ya ellos se quedan no se independiza Chagos, queda Chagos como colonia británica. Y lamentablemente esa colonia británica pues luego se transformaría, ¿no? Pero el acuerdo que se está firmando actualmente con Mauricio que se firmó el año pasado con Mauricio, es la devolución de la soberanía a Mauricio de la isla del archipiélago de Chagos. ¿Qué impacto tuvo la expulsión de los habitantes del archipiélago de Chagos en 1970? Lamentablemente, en el año 1970, cuando el Reino Unido decide alquilar la isla a los Estados Unidos pone una condición, y es que la isla debe ser entregada, el archipiélago debe ser entregado deshabitado. Esto significa que la totalidad de las personas residentes en el archipiélago de Chagos o chagosianos debían abandonar sus casas, debían abandonar sus espacios y debían abandonar sus propiedades. El Imperio Británico no tuvo ninguna objeción a ello y de esta manera expulsa de sus territorios a la totalidad de los miembros de la comunidad chagosiana. Estos se tuvieron que ubicar en el archipiélago de Mauricio y muchos emigraron a Inglaterra, haciendo vida, una colonia importante en la propia Londres, ¿no? Donde estuvieron siempre muy activos. Hay que aclarar que tanto los chagosianos, la gente de Chagos, como las autoridades de la República de Mauricio estuvieron activas durante todo este tiempo, del 68 en adelante, dando la lucha porque le fuera devuelta su soberanía sobre el archipiélago de Chagos. Introdujeron demandas en la Corte Internacional de Justicia, la cual dictaminó que debía ser devuelta la soberanía a Mauricio de este archipiélago. Introdujeron demandas en múltiples instancias multilaterales, mantuvieron el caso vivo en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y dieron una batalla muy importante que al final siente este precedente de vencer un imperio, porque el Reino Unido en principio estaba oídos sordos, hacía oídos sordos a los reclamos de la gente de Mauricio y a los propios chagosianos que querían volver a sus hogares. Y con la arrogancia y la prepotencia que les acostumbra, pues ellos decían que eso no lo iban a considerar. Ahora lo consideran con el agravante que mencioné de quedarse con el arriendo, la propiedad de alguna manera de la isla de Diego García. Pero la batalla de la gente de Mauricio, de la gente de Chagos, es un ejemplo a seguir por muchas otras espacios que lamentablemente aún continúan colonizados o con administrativamente otras figuras, pero que en la práctica son colonias de países europeos. ¿Cómo podría el reciente acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio influir en las reclamaciones de soberanía de otros territorios coloniales? Lo de Mauricio debe ser seguido por muchos otros en el mundo. Lamentablemente hay muchos ejemplos y realidades de colonización actualmente. En el caso francés, por ejemplo, tenemos
aquí muy cerca nuestro, la Guyana Francesa, tenemos en el Caribe a Martinica y Guadalupe, está la Polinesia Francesa en la Oceanía, está en la Nueva Caledonia, están las Islas Reunión, hay otro par más de lo que ellos llaman territorios de ultramar, que siguen siendo colonias, en el fondo son colonias. Hay unas muy pequeñas, islas muy pequeñas y muy remotas que bueno, pudieran continuar como territorios de ultramar, pero hay otras que están habitadas, tienen habitantes, tienen culturas que precedieron la presencia de los europeos allí y que están dando la lucha. Del lado holandés, por ejemplo, Aruba, Curazao y Bonaire, aunque están vestidos con otros ropajes, igual que los franceses, los llaman de manera especial, no los tratan según ellos como colonia, aunque en realidad son colonias. En las colonias no se toma ninguna decisión, aunque ellos dicen que hay cierta autonomía, es muy limitada y es prácticamente inexistente esa autonomía. Entonces, los holandeses tienen San Eustaquio, Aruba, Curazao, Bonaire, e incluso dentro de la misma Europa hay sitios que se sienten colonizados. La isla de Córcega, el movimiento corso y un movimiento corso de liberación. Incluso los escoceses han querido independizarse del yugo británico que tienen desde hace 400 años. Los vascos, el caso de los vascos es muy conocido, el caso de los catalanes, el caso de los gallegos y algunas otras. Los valones en Bélgica también tienen reclamos de soberanía, ¿no? Está Groenlandia, que está de moda ahorita con el ataque que tiene el señor Trump contra Groenlandia. Groenlandia es una colonia danesa que con cierta autonomía, dicen, hace su vida. Pero en el fondo, como digo, las ganancias, las explotaciones, las decisiones importantes son tomadas en las llamadas metrópolis, que son los países europeos, ¿no? Entonces, esta es una lucha que no ha terminado. En el caso de los franceses, por ejemplo, están dando la lucha en Guyana, Martinica, Polinesia Francesa, Guadalupe, por ser reincorporados como territorios colonia, porque fueron sacados de las colonias por la supuesta autonomía que les habían dado. Ellos están luchando ahorita para ser reintegrados en la Comisión Especial de Descolonización, ser considerados allí como colonia para poder dar la lucha para lograr su soberanía y su independencia de estas expotencias francesas, porque ya potencias europeas ya en muchos casos han bajado su poder en el mundo. Como decía hace un buen rato, el mundo es otro, el mundo es un mundo multipolar, pluricéntrico, como lo proponía Bolívar, como uno de los primeros proponentes de esta propuesta más justa y más digna para toda la humanidad. Bueno, con esto creo que le hemos dado una vuelta completa al tema que veníamos tratando. Gracias, apreciado Vladimir, por tu importante participación y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Apreciado amigo Eduardo, te agradezco mucho la invitación a este encuentro contigo, con tu audiencia, con la audiencia de la Radio del Sur, a la cual agradezco la atención que nos han prestado en este espacio, en esta hora que hemos estado con ustedes. Y bueno, consideramos que este tema es un tema importante que debemos tener presente y pues estar pendientes de que hay compatriotas de nuestra tierra, de nuestro planeta, que siguen viviendo en condiciones de coloniaje. Considero que
la audiencia tiene, ojalá se haya interesado en el tema y lo profundice en el mismo. Termino agradeciendo por el espacio y bueno, agradeciendo todo esto, sobre todo a la audiencia, un gran abrazo bolivariano y seguimos adelante. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.